nombre de Copperwolf, queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar titulado Beneficiario Controlador. En esta ocasión nos acompañan nuestros socios, el licenciado Eduardo Ramírez y el contador Mario Nuño. Sin más preámbulo, voy a ceder el uso de la voz al licenciado Eduardo Ramírez, quien nos va a dar algunas palabras. Muchas El gracias. licenciado, adelante. Muchas gracias. Gracias, Ana Rosa. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este webinar. Antes de iniciar, quisiera quitarles un poco de su tiempo para expresarles nuestro agradecimiento por estos 5 años de venirnos acompañando en esta aventura que ha sido Copperwolf. Copperwolf ha ido creciendo mes con mes, año con año, y podemos decir que a 5 años de su nacimiento es una firma consolidada y que está dentro de los estándares internacionales más altos. Podemos ofrecer una gama de servicios increíble en materia fiscal y en materia legal, pero más que nada lo que me interesa es comentarles que hemos logrado llegar a estos 5 años por el respaldo y por el seguimiento que han tenido muchos de nuestros clientes, la fidelidad de muchos de nuestros clientes, y creemos también que el reconocimiento de los trabajos que hemos hecho para nuestros clientes. Queremos seguir trabajando, queremos que estos 5 años se vuelvan 10, 15, 20, en fin, que sigamos creciendo y sigamos creciendo juntos, y como lo señalamos en múltiples ocasiones, nos interesa darle valor a la actividad de ustedes, nos interesa apoyarlos para que las empresas en nuestro país sigan creciendo y que los impuestos se cubran de la manera justa que debe ser. Simplemente no me resta más que agradecerles a nombre de todos mis socios y de todo el equipo de Copperwolf, y manifestarles que seguiremos haciendo nuestro mayor esfuerzo para estar a la altura de sus expectativas. Una vez dicho esto, pasaría al tema que nos ocupa, que es el de los beneficiario controlador. Nuestro temario, nuestra agenda, abarca 5 conceptos que pueden llegar a ser muy largos o muy cortos, dependiendo de lo que nosotros lo vayamos viendo. Lo primero son los antecedentes. Segundo, requisitos básicos. Perdón, un segundo. Requisitos básicos para cumplimiento. Tercero, mejores prácticas para identificación de beneficiario controlador. 4, alcances y multas. Y 5, conclusiones. Vamos a iniciar con el tema de los antecedentes. Pero antes de iniciar con el tema de los antecedentes, o si ya ponemos la primera lámina, por favor, sí les quisiera yo comentar que este concepto de beneficiario controlador pasó en prácticamente todas las pláticas que se dieron de reforma de manera muy leve, muy ligera, sin prestar mucha atención a lo que estaba. Simplemente parecían nuevos requisitos formales que estaba señalando la autoridad, nuevas obligaciones, pero no pasó a mayores, no se insistió mucho en esto. Nosotros, después de seguir estudiando y analizando la reforma, nos dimos cuenta que sí era un tema que teníamos que platicar, que sí era un tema que había que cuidar mucho, por lo que van ustedes a ir viendo. Y este es un tema que viene, por supuesto, desde
digamos, su antecedente más importante es la ley antilavado, que fue publicada en 2012. Ahí es donde surge mucho de el concepto de responsable controlador, porque ¿qué es lo que están buscando en la ley antilavado? Están buscando actividades que puedan constituir un ilícito. Esta ley antilavado pues, le aplica obviamente a las actividades vulnerables y es para identificar a los propietarios reales y así como los beneficiarios controladores. Es decir, en la ley antilavado no, les interesa, es interesante esto porque en cualquier revisión fiscal, en el caso mexicano, pues uno está haciendo la revisión fiscal al nivel de la empresa y ahí determina si hay omisiones o no hay omisiones. Sin embargo, aquí el antecedente de estos beneficiarios controladores tiene un antecedente en la ley antilavado que busca otra cosa. No busca identificar lo que está sucediendo en la empresa misma, sino que va a buscar identificar a los propietarios reales de esa empresa. Es decir, si lo analizamos ya desde ahorita, vemos que son cuestiones completamente diferentes, en los objetivos diferentes de una ley a la otra. La que sigue, por favor. Obviamente que como miembros de la OCDE y miembros de los diversos organismos internacionales, esta obligación de crear al responsable controlador tuvo su origen en el estándar de intercambio de información y transparencia fiscal internacional. Y entonces aquí ya tiene algo de lógica. Tiene algo de lógica el decir, o sea, tú lo que quieres es ver cómo estás haciendo el tratamiento, cómo está, si atrás de todo esto hay alguien que está evadiendo impuestos. Ya no nos interesa la empresa en sí, sino nos interesa esa otra persona que puede estar no evadiendo impuestos a nivel de esta persona, a nivel de la persona moral que se encuentra en el país, sino arriba, ¿no? Y esta recomendación fue emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional y dice y menciona que deben de tomarse medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Yo solo quiero regresarme aquí porque después mi socio Mario Nuño va a hablar bastante de todos estos conceptos, pero yo solo quiero insistir en el tema de información y transparencia fiscal internacional. Y en algún momento voy a regresar a ello, porque ya tenemos mucho avanzado en ese tema de información internacional y este es como que un híbrido surgido de este grupo de acción financiera que está vinculado más al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo que a lo propiamente fiscal. Y lo que pretende es que se debe asegurar que existe información adecuada sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas para que las autoridades puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente. Es decir, se necesita que sea rápida la obtención de esta información y por tanto esta regulación lo que va a buscar es tener registros suficientes para poder dar la información de manera oportuna. Si uno piensa en el FATCA o piensa en algunos otro tipo de de compartir información, muchas veces son los gobiernos los que comparten información sin la participación propiamente dicha del contribuyente. Vamos a ver, conforme avancemos, que aquí sí se vuelve ya un coadyuvante del gobierno, las personas morales, para determinar su beneficiario controlador. Siguiendo con esto, para que México
cumpliera con esta información, se agregó la figura de beneficiario controlador, que insisto que ya estaba de alguna manera en la ley antilavado, pero se incorpora a la materia fiscal para poder cumplir con estos estándares de transparencia fiscal internacional. Y en la exposición de motivos de la Cámara de Diputados, donde se presentó esta iniciativa que inició a partir de este año, se hace referencia al grupo, al G20, a los trabajos de Gafi y al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, organizado por la OCDE. Estos, digamos, son los grupos de donde surge toda esta regulación. Ya vamos a ir viendo que esta regulación tiene muchos defectos, pero ya hay otros gobiernos de otros países que han implementado esta legislación y que yo creo que conforme avancen los años se va a ir mejorando, porque puede llegar a ser muy compleja su operación y puede llegar a ser muy costoso su incumplimiento. Y obviamente lo que señala también la exposición de motivos es que se necesitaba un procedimiento para que las administraciones tributarias tuvieran acceso rápido a la identidad de los beneficiarios controladores para combatir la evasión fiscal. Es un decir, porque si estamos pensando en que a quien vamos a tener de beneficiario controlador es a una persona que vive en Turquía, tendrá la gente de Turquía que pedirnos la información, pero, o mejor dicho, al gobierno. No va a ser tan fácil, pero sí va a tener la administración tributaria la posibilidad de ser muy ágil en la respuesta a cualquier petición de información internacional. Y estoy haciendo mucha mención a la información internacional porque se nos olvida, o sea, mejor dicho, ya que vayamos avanzando, nunca hay que dejar de lado el hecho de que está pensada para un intercambio de información internacional. Así está pensada. Lo que vamos a ver que ya cuando se aplica en México, ya cuando se aplica en el texto legal, vamos a ver que ya puede tener muchas otras implicaciones, muchas otras formas, yo no quiero decir de mal uso, pero sí de preocupación de que exista esa información y no esté debidamente resguardada. En ese sentido, se modificaron de manera muy singular el artículo 32B, que se le puso TER, 32B Quater y 32B Quinquies. Suena chistoso, pero así es, Quinquies. Y el 84M y 84N del Código Fiscal para efectos de las sanciones. Ahí en esos tres artículos está toda la regulación, más la resolución miscelánea que posteriormente se publicó. Y esta reforma inició el 1 de enero de 2022. No sé qué tanto la estamos cumpliendo. Creo que pudiera decir que hay puede haber mucho incumplimiento en este momento, pero ya está en vigor y pues a partir de aquí le cedo la palabra a mi compañero Mario Nuño. Gracias, Lalo. Muy buenas tardes nuevamente a todos y gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Efectivamente, si quisiera yo agregar algo respecto a lo que mencionó Lalo en los antecedentes, diría, coincido con mi socio Eduardo, creo que la disposición está relacionada mucho con la presión internacional. Una de ellas, en la que yo me sustento en esta opinión, tiene que ver con que la información no necesariamente la debemos de entregar inmediatamente al SAT, a pesar de que sí esté vigente a partir del 1 de enero, como decía Lalo.
sino que vamos a tener que entregarla en un plazo que nos concede la autoridad y como que pareciera que la vamos a tener que tener resguardada. Pero sin adelantarme en esto, entonces quiere decir que quizás la vamos a tener que tener a la mano porque en cuanto nos la solicite el SAT, se la vamos a tener que entregar. Y seguramente el SAT lo que está haciendo con esto es preverse, cumplir con los estándares internacionales para compartirla con otras autoridades en los gobiernos de otros países. Pero ese es simplemente en lo que me baso del por qué la presión internacional y de todas estas fuentes del origen del beneficiario controlador. Bien, para dar paso a la agenda, si recuerdan lo que les comentó Eduardo, teníamos 2 puntos básicos para desarrollar el concepto. Uno, lo que son los requisitos básicos de cumplimiento, que básicamente lo que vamos a ver es los conceptos. Si desarrollamos cada uno de los conceptos de los 5 artículos que mencionó Eduardo, ahí quizás vamos a encontrar todo. Pero más allá de los conceptos, lo que nosotros queríamos compartirles el día de hoy con mayor puntualidad, tiene que ver en hacerles a ustedes recomendaciones, algunas muy puntuales, otras quizás más vagas por lo desconocido del tema, acerca de las mejores prácticas para identificar el beneficiario controlador, porque la clave está en esto. El concepto es beneficiario controlador. Quiere decir que entiendo conceptualmente que es quién recibe los beneficios y quién controla. Y así en ese concepto nos vamos a ir. Si vemos, por ejemplo, la primer lámina, que tiene que ver ya con los conceptos, definición de conceptos de beneficiario controlador, vamos a encontrar en el primer artículo, que es el 32B Quarter, que nos decía Eduardo, que lo que necesitamos identificar, y valga hacer aquí un comentario antes de entrar al concepto, ¿quién necesita identificar? También lo vamos a platicar, quiénes son los sujetos obligados. Pero nosotros los estamos invitando a esta plática pensando en que cuando hay obligaciones fiscales, los que tradicionalmente estamos como responsables en las empresas o los asesores de los responsables de las empresas, de ayudarles a cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Pues esta es una obligación fiscal más. Por eso es que lo estamos viendo y pensamos que nosotros como responsables de los impuestos en las empresas deberíamos de conocer esta información. Cuando teníamos las obligaciones de la ley antilavado, los abogados como que veían la ley antilavado y le daban la vuelta porque ellos no son especialistas en ese tema. Pareciera más una materia penal. Sin embargo, son obligaciones que luego, no sé por qué razón, siempre piensan que los contadores necesitamos conocer esta información y ser los obligados a cumplirla. Total que es una ley de, a pesar de tener 10 años, que yo considero que tiene un muy poquito avance respecto de cumplimiento en todas nuestras empresas y nuestros clientes que ayudamos a asesorar. De tal forma que con esta presión internacional que platicábamos, pareciera que lo que estamos escuchando ahora es, bueno, si el fundamento de aquella ley que terminó creando el sexenio de Felipe Calderón con aquella guerra al narco declarada, y que decíamos, pero no le pegan al sistema financiero, ahí está la ley al final del periodo. Bueno, entonces ahora lo que nos queda es obligaciones fiscales que son muy parecidas a lo que tiene que ver con las actividades vulnerables y identificar al beneficiario controlador. Bueno, un poco eso, los antecedentes, para pasar a los conceptos. Lo que nos dice el primer artículo es, yo necesito que tengas a la mano en el cajón guardado y bien identificado a la persona física o las personas físicas que cumplan alguna de las siguientes circunstancias. Que tenga participación en una persona moral, en algún fideicomiso o en cualquier otra figura de tal forma que pueda tener una propiedad. Incluso Eduardo hace un momento hacía conceptos o hacía mención a conceptos como los propietarios reales. Bueno, ustedes se van a dar cuenta ahorita en los conceptos que no solo son los propietarios reales, porque aquí sí califico en eso. Me dice, si yo tengo persona física, una participación en una persona moral, las clásicas que son nuestras empresas que llevamos, pues entonces tu persona física eres el beneficiario controlador. Pues no, si se fijan en este un último punto de la lámina, lo que me dice es que además se ejerzan en última instancia los derechos de uso, de goce o disfrute o aprovechamiento de un bien o de un servicio en cuyo nombre se realiza una transacción. O sea, si estoy haciendo una transacción, quizás estamos hablando también de contratos. Si estamos hablando de que aprovecho quizás algunos inmuebles que son propiedad de otras personas físicas, pero los uso yo, entonces ya tendremos que ir descifrando más conceptos, no solo la participación accionaria. Y por eso la complejidad del tema, por eso es que nos animamos a dar esta plática, porque los conceptos son un poquito más amplios, más allá de lo que pudiera uno pensar,
Con que me digas quién es el dueño de la empresa y con eso tengo. Ahorita van a ver ustedes que no. Ese es el primer concepto, ¿no? Mario, nada más quisiera yo subrayar algo que es muy importante que nos tenemos que llevar con mucha claridad. El beneficiario controlador siempre va a ser una persona física o grupos de personas físicas. Es decir, correcto, estas disposiciones buscan, si hay 10 compañías una tras de otra, tienes que llegar a la persona física. Sí. Por fuerza. Eso es algo que es muy importante porque o sea, es fundamental porque se transforman muchas cosas con esto. Sí, yo les quería poner el ejemplo justo cuando tocáramos estos temas y este que estás tocando en particular. Creo que a muchos de nosotros nos ha tocado aperturar una cuenta bancaria de una sociedad. Y hoy nos damos cuenta que en el compliance que nos solicitan los departamentos legales de los bancos, justo ya ellos nos están pidiendo llegar a ese nivel de las personas físicas. Y entonces cualquiera pudiera pensar, pues es lo mismo de lo que nos solicitan los bancos. Pues mira que déjenme decirles que no, porque los bancos llegan a ese nivel de participación accionaria. Pero miren, vamos revisando las siguientes dos láminas. Las siguientes dos láminas tienen que ver no necesariamente con la participación accionaria. Dice, oye, también es beneficiario controlador aquella persona física, como decía Eduardo, o personas físicas, que cuando a través de titularidad de valores o por contrato o cualquier otro acto, entiéndase poderes, puedan imponer decisiones en asambleas generales de accionistas. Qué interesante, no necesariamente necesito tener participación, pero si yo puedo imponer decisiones en las asambleas de mis socios o los socios, entonces puedo ser un beneficiario controlador. O que esa persona física pueda nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, a los administradores o sus símiles. O que simplemente ejerzan más del 15% de la participación del capital social. O sea, no necesito ser el accionista mayoritario. O a lo mejor puedo ser el director de la empresa. Mira el siguiente concepto. ¿No les parece estratégico el decir, cuando dirijan la administración, la estrategia o las principales políticas de las personas morales o de los fideicomisos o de las figuras jurídicas en las que participan? Qué interesante. No necesariamente entonces nos debemos ir llevando en la mente que son los socios personas físicas. Puede ser que tengamos otro beneficiario controlador y que si no cumplimos con tener esa información a la mano, nos podemos llevar un buen susto, sobre todo en términos económicos, cuando vayamos a ver el apartado de las multas y las sanciones. Bien, vamos a más conceptos. El siguiente concepto tiene que ver, sí directo, con el tema de la participación accionaria. Pero no solo eso, mira, dice, la obtención del beneficio puede ser a través del ejercicio de algún derecho, que en términos de derecho pues podemos tener muchos conceptos, o también de control, o sea, reiteran el concepto de decir, pueden ser derechos, pueden ser documentos, pueden ser contratos, pueden ser participaciones, pero insiste con el tema del control. Quiere decir que entonces sí son conceptos que están relacionados con la ley antilavado, donde tiene que decir, oye, no necesariamente porque no aparezcas como socio o accionistas y tengas prestanombres, no eres nada más el beneficiario controlador. Puede ser que si tú controlas algo, directa o indirectamente a través de otra persona o de otro acto jurídico escondido, pues puedes tú ser el beneficiario controlador. Y esa es obligación de las sociedades poder identificarlo. O incluso más allá, hasta de forma contingente. ¿Cuáles son esos esquemas contingentes? Quisimos poner aquí algunos ejemplos. Los temas de herencias, albacea, los de tutores, en el caso de menores o de gente que no tiene la capacidad suficiente. Apoderados, ya lo decía yo, el término de poderes, ¿no? Para actos de dominio. Si tú tienes poder de acto de dominio en una empresa y no eres socio, ¿por qué? ¿Por qué lo tienes? ¿Cuál es la función? Quizás también eres beneficiario controlador, ¿no? Entonces, si se fijan, ya llevamos varios conceptos que seguramente a ustedes les llamará la atención y harán algunas preguntas que trataremos de ir contestando, por cierto, sobre la marcha, si es que vemos que está adecuado y si no al final. Bien, hasta aquí son los conceptos. Ya pareciera que vamos identificando beneficiarios, controladores, ya sea a través de participaciones accionarias o participaciones de otro tipo, o controladores porque puedo tomar decisiones en la empresa. Bien, y a todo esto, de esos conceptos que pasé así tan rápido, porque, insisto, vamos a poner el otro apartado donde podremos ver algunos ejemplos incluso.
es ¿quiénes son los sujetos obligados? Bueno, pues los sujetos obligados son nuestras empresas. Si ustedes se fijan, el primer concepto es cualquier persona moral. O sea, si yo soy el contador de una empresa y esa persona moral, esa empresa, tiene necesariamente que tener un beneficiario controlador. Ahorita vamos a ver qué necesitamos obtener de ese beneficiario controlador. Pero también los fiduciarios, los fideicomitentes o los fideicomisarios, o sea, las figuras estas que participan en los fideicomisos, y cualquier otro ente contratante o integrante de una figura jurídica que nos permita tener algunos beneficios. ¿Qué es lo que nos obliga? Una vez que somos identificados como los sujetos obligados, lo que nos obliga es a obtener y a conservar como parte de nuestra contabilidad la información fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores. Vale la pena decir que la ley, que los artículos de ley mencionan muy pocos conceptos de lo que necesitamos, pero lo que nos hizo la autoridad es darnos una lista muy larga a través de reglas de resolución miscelánea de cuáles son esa información y eso que necesitamos tener guardado en el cajón para cuando nos lo soliciten. Ya lo veremos ahorita más adelante. Y un poco como señalas tú ahí en la lámina, es importante mencionar que esto forma parte de la contabilidad, ¿no? Exacto, por eso está resaltado como negritas, exacto. Y ustedes saben que hay multas al Muy respecto cuando no importante. tenemos la contabilidad, ¿no? Ujú. Sí. ¿Quiénes más son obligados, sus sujetos obligados a recabar información del beneficiario controlador y que nos van a estar solicitando, si ya les ha tocado firmar alguna escritura o alguna constitutiva o algo recientemente con los notarios? Se podrán dar cuenta que cada vez que vamos a firmar un documento a la notaría, cada vez es más larga la lista de documentos que tenemos que llenar a mano y firmar y revisar acerca de cierto número de obligaciones, tanto para efectos de la ley antilavado como ahora para estos efectos fiscales. ¿De quién estamos hablando entonces? Sujetos obligados, los notarios, como ya lo decía, o corredores públicos, o cualquier otra persona, dice la ley, que intervenga en la formación o celebración de contratos, los fideicomisos, ¿no? Es un contrato, o actos que den lugar a la constitución de sujetos, fideicomisos, figuras jurídicas, o cualquier entidad financiera integrante del sistema financiero también se encuentra obligada a obtener la información. Por eso los bancos nos solicitan esta información. De tal forma que lo que ellos están obligados es a comprobar la identificación de cada uno de nosotros como beneficiarios controladores, en su caso, o de nuestros socios o de nuestros jefes que sean beneficiarios controladores. Bien, voy a hacer unas anotaciones adicionales enseguida respecto al tema de los fedatarios públicos, porque nos los pusieron de alguna manera muy complicado a cumplir con sus obligaciones. Pero quisiera seguir avanzando, y sobre todo quisiera seguir avanzando porque vamos a tener algunos ejemplos y estamos tratando de hacer esta plática lo más óptima para ustedes con el mayor beneficio de contenido básico para ustedes. Bueno, una vez que ya identifiqué los conceptos, que ya sé quién puede ser o tengo una sospecha de quién es mi beneficiario controlador, yo necesito saber que si yo estoy obligado a tenerlo y ser el sujeto obligado, pues ahora es necesario que me digan, Mario y Eduardo, ¿cuándo debo de cumplir estos requisitos? Porque ustedes están diciendo que a partir del 1 de enero ya fue obligación. Bueno, la buena noticia es que el plazo para proporcionar la información no es inmediata. Esa solicitud de la autoridad, es decir, cuando sea requerida. Y esto lo deben de hacer mediante notificación conforme al artículo 134 del Código, o sea, buzón tributario o cualquier otra notificación oficial. Una vez que me notifican, lo puedo entregar dentro de los 15 días hábiles posterior a que fui notificado. Y además podría tener una prórroga de 10 días adicionales. Me parece que la prórroga viene más en un sentido de algo muy puntual que esté solicitando el SAT, porque yo pensaría que si la obligación ya nació y ya la tenemos en este momento y ya podemos integrar el expediente, pues no debería yo tener una prórroga justificada para poder entregar 10 días adicionales a esta solicitud de información. De tal forma que aquí es donde quisiera hacer la anotación precisamente de la presión internacional. Pareciera que esta disposición tiene más interés de parte de los organismos internacionales con México para que existiera formalmente la obligación fiscal en México
y que si alguna autoridad gubernamental en el extranjero se la solicita al SAT, pues el SAT tenga forma de cumplir con estos estándares internacionales una vez que nos lo solicita a nosotros y nos dé un plazo de 15 días para obtenerla. Por eso es mi conclusión, Eduardo, y no sé si coincidas, que esto pareciera más tendiente a compromisos internacionales que a algo que la autoridad pueda decir, esto me interesa tenerlo porque por ahí voy a atacar a tales contribuyentes, ¿no? Yo creo que si se utiliza de manera saludable o sana o recta, debería de estar enfocado al tema internacional. Si Sí. se quiere utilizar como una herramienta de persecución o una herramienta de presión, ahí va a ser un caos. Es un instrumento muy, muy poderoso. Sí, totalmente. Acuérdense que siempre está la frase esta internacional, ¿no? De información es poder. Incluso lo utilizan hasta los noticieros. De tal forma que me parece que no fue mala noticia el que lo manejaran así, porque hubiese sido más preocupante el decir, a tal fecha me entregan toda la información de sus beneficiarios controladores, información que va a dar a manos de sabrá Dios quién, con las contingencias de seguridad que tenemos en este país, ¿no? Entonces, no es mala noticia que lo hayan seguido en razón de la solicitud y presión internacional. Bien, vamos a pasar a los conceptos definidos en las reglas misceláneas. Si se fijan, pareciera que pasamos muy rápido los artículos de código, pero como tenemos el otro apartado de recomendaciones para identificar, vamos a pasar muy rápido estos conceptos para luego pasar a los casi como ejemplos prácticos. ¿Cuántas reglas misceláneas tenemos al respecto? 4 reglas misceláneas, bastante extensas, con una singularidad muy particular a cada una de ellas, pero finalmente solo son 4 reglas. Afortunadamente ya tenemos las reglas. Mal hubiese sido que incluso no tuviéramos reglas. Algunas un poquito excedidas, ahí yo creo que Eduardo nos va a ayudar con algún comentario al respecto. ¿Qué nos dice la 28120? Lo que nos dice es tener ciertos criterios para determinar la condición del beneficiario controlador en las personas morales. En esta regla, y aquí es donde a lo mejor le voy a pedir el comentario a Eduardo, establece la forma sucesiva de aplicación de las fracciones del artículo 32 que vimos al principio. ¿Qué es esto? ¿Qué es sucesivo? Entonces pareciera es que si no calificas en uno, calificas en el otro y vas viendo como escalerita a ver en qué escalón caes. Ahorita Eduardo quizás nos pueda platicar al respecto. La regla también indica que debemos entender por cadena de titularidad o por cadena de control. Mira, qué interesante, ya tenemos ahí conceptos nuevos. Cadenas de titularidad por participación, ¿se acuerdan que lo decíamos? Y cadenas por control. En el caso de que el beneficiario controlador lo sea indirectamente, recuerden que indirectamente es que si tengo una holding, una subholding, pues ahí tengo cierta participación indirecto por distintos medios que pueda presentarse la propiedad a través de otras personas morales o fideicomisos, otras figuras incluso internacionales que existen y que trabajamos. Señala también que va a ser o puede ser considerado beneficiario controlador el administrador general único. ¿Se acuerdan que platicábamos el tema de yo controlo toda la empresa? Pues a lo mejor lo controlo a través de ser yo el administrador general único. O el presidente del consejo de administración si tuviese yo consejo de administración en mi empresa. O todos los miembros del consejo de administración a pesar de que no dirijan la empresa. O sea, ya estamos hablando de conceptos que el código no necesariamente manejaba con tanta puntualidad. Por eso es que sí vale la pena luego tomar los parámetros de estas reglas misceláneas. Sí, ¿qué se entiende por cadena de titularidad? Bueno, no sé, Eduardo, si aquí quisieras hablar del tema de la sucesivo, ¿no? Por los conceptos de código. Sí, aquí nos llamó mucho la atención que el 32B, Quater, señala que es el responsable controlador, beneficiario controlador, perdón, y hace quien cumpla con todos los supuestos que establece ese artículo, que son como 6 o 7.
¿no? No solo tener la participación, sino también el control, y no se señala, como debió de haberse señalado en un buen acto legislativo, cuando cumplan con cualquiera de estos, ¿no? Si se quedara así la disposición, entonces prácticamente puede ser que muchos no llegaran a cumplir todos los supuestos que establece ese artículo y por tanto no ser beneficiarios controladores. Cuando se da cuenta la autoridad de que tiene este tema, establece en la resolución miscelánea que se hará en forma sucesiva, es decir, primero determinarás si eres titular y beneficiario. Si no cumples con el inciso A, entonces pásate al número 2. Si no cumples con el 2, pásate al número 3 y así sucesivamente. Esto de entrada resulta que evidentemente que eso no está dicho en la ley. Es decir, la ley dice que tienes que cumplir con todo, no de manera sucesiva, no de manera excepcional. Entonces, ahí tendríamos un tema de que la regla está yendo más allá de la ley. Hay una disposición en ese mismo artículo que dice, y la autoridad emitirá reglas de carácter general para la atención, para la aplicación de estas normas. Pero una cosa es la aplicación, una cosa, a nosotros nos parece que se está queriendo utilizar esa frase de la autoridad emitirá reglas para crear una regla que va más allá de la ley. La ley habla de todos los conceptos y la norma y la resolución miscelánea habla de que con cualquiera que se cumpla es suficiente. Son dos supuestos diferentes. Y habría que también analizar si los conceptos de cadena de control o el tema de la titularidad no están en este mismo supuesto. Es decir, es una definición o es un supuesto que no proviene de la ley, no está explicando algo de la ley, sino que se está creando en este. Así es. Yo creo que va a resultar interesante, ya muy puntual y sobre cada caso, el poder identificar estos detalles, si es que necesito yo cumplir a pesar de estas deficiencias legislativas. Nada más diría yo adicional para explicar el tema de la cadena de titularidad. Si me ayudas, Ana Rosa, con la siguiente lámina es, oye, se entiende por cadena de titularidad ese supuesto en el que se ostenta la propiedad indirecta, lo que yo ponía de ejemplo de las holdings y subholdings a través de otras personas morales. Y la cadena de control en el supuesto en el que se ostente el control indirectamente a través de otras personas morales o incluso fideicomiso o otras figuras jurídicas. Es decir, si hemos encontrado con algunos clientes, incluso les ayudamos a estructurar por algunas ciertas razones jurídicas muy justificadas, el poder hacer estructuras donde participan fideicomisos, donde dejan instrucciones para efectos de cumplimiento de una serie de actos jurídicos pueden ser canastas patrimoniales, pueden ser aspectos muy, muy puntuales jurídicos que son necesario entender que no necesariamente el control lo encuentra una persona física. Van a estar las figuras, entonces lo que nos dice el concepto de la regla es, ve hasta las personas físicas que me digan quién controla. Entonces, por eso estos conceptos de las cadenas de titularidad o de los efectos de cadena de control. Bueno, esto fue lo que nos dice la regla 28120 en concreto. ¿Qué nos dice? Es decir, ¿cuáles son los criterios para la determinación de la condición del beneficiario controlador? Y la regla 28121 lo que nos dice es cuáles son los mecanismos. Si una me dice los criterios para determinar quién es, ahora es bien padre la autoridad me dice, te voy a dar una regla miscelánea donde te voy a decir la facilidad o el mecanismo para que identifiques quién es tu beneficiario controlador. Y lo que nos dice en primera instancia es, tienes que implementar en tus empresas o en tus figuras los procedimientos de control interno.
Ojo, y si de por sí ya teníamos efectos de control interno para una serie de cosas, ahora vamos a tener que tener otros procedimientos de control interno para poder documentar adecuadamente, razonablemente, la información fidedigna, completa, adecuada y precisa. ¿Qué es esto de completo, adecuado, preciso y actualizado? Pues eso lo dice una siguiente regla, que es todavía más extensa, que es la 28122. Y reitera, se considera que es parte de la contabilidad y se considera que para establecer los procedimientos de control se debe de proporcionar información actualizada. Es decir, no basta con que lo hagas una sola vez, sino que hay ciertos cambios en el futuro, lo vamos a tener que informar y mantener actualizado cuando se presente esta condición. Bien, una vez identificado que ya me ayudó la autoridad a través de la primera regla a saber quién es, a través de la segunda regla a decirme que tengo que tener algún mecanismo de control y de control interno, ahora lo que me dice es, vas a tener que mantener en las personas morales o en las figuras todos los partes contratantes o integrantes de cualquiera de las figuras sobre los beneficiarios controladores. Yo diría que incluso muy excedido. ¿Por qué? Yo lo quise poner en esta lámina en dos conceptos. Uno, es una lista de datos verdaderamente exhaustiva que incluso llega no solo al tema de los cónyuges, sino al término de concubinas y concubinarios. Y ahí sí que metemos en enredos muy seguramente a muchos de nuestros conocidos o incluso a muchos de los beneficiarios controladores, ¿no? No quisiera exponerme, ustedes deben de saber perfectamente que vamos a encontrar en más de algún caso que por ahí se tiene información a nombre de concubinas, a nombre de concubinarios, que seguramente serán temas muy delicados cuando les toque preguntar. Miren, nada más les puedo decir que el número de fracciones que contiene esa regla, que ustedes ya la podrán checar con puntualidad, son más de 20. Estado civil, identificación del cónyuge, régimen patrimonial, identificación de la concubina o el concubinario, en caso de ser aplicables, y datos de contacto como correo electrónico, número de teléfonos, celulares, descripción de las participaciones, número de acciones, o sea, la lista es enorme. Y aquí, nuevamente, oye, si el Código Fiscal, a pesar de que me dice que la autoridad puede emitir reglas para decirnos ciertos detalles, yo no sé qué tanto esto también puede ser, de alguna manera, tener información tan confidencial que no necesariamente es con lo que dice el Código Fiscal, ¿no, Lalo? Así es, yo creo que vamos a tener que leer con mucho detalle el tema del secreto fiscal para determinar si no hay aquí una violación. Exactamente, ¿no? O sea, yo no quise ponerles todas las fracciones, yo creo que todos tenemos acceso a las reglas, podemos verlas con detalle, pero me parece que sí quería yo destacar este tema de información verdaderamente muy confidencial que yo creo que vale la pena resaltar. Luego hay una siguiente regla, la 28123. Esta siguiente y casi última regla, o básicamente la última regla de las emitidas recientemente, ¿qué quisiera yo destacar de esta regla? Fundamentalmente que los notarios y los corredores públicos están verdaderamente asustados y sorprendidos. Porque si ya dijimos que son obligados o son sujetos obligados a mantener y documentar a los beneficiarios controladores, les dice una fracción quinta de esta regla. Oye, en caso de que con tu participación en la constitución de la persona moral o cualquier otra figura en la que hayas participado, existan modificaciones al capital fijo o capital variable o patrimonio de los fideicomisos o las figuras jurídicas, según corresponda, tú debes de mantener la información que soporte el monto y los actos o contratos necesarios para ello. Es decir, Linda, si me ayudan ahí con los mutes en algunos de los audífonos, les voy a agradecer. ¿Qué estaba yo platicando? Que los notarios ahora o los corredores públicos, si participaron en alguna constitución de una empresa y hay modificaciones en el capital, pues resulta que ellos deben de mantener actualizada esa información. ¿Cómo? Si mi cliente o mi empresa que fue y ejecutó
esa modificación nunca le avisó al notario, ¿por qué estaría obligado a mantener actualizada esa información? Solo por el hecho de que él participó en la constitución de la empresa, pues no está claro. No está claro que no deban de cumplir. Al contrario, lo que dice la regla es que deberían de cumplir. Así que pareciera que las reglas se están excediendo de más con ciertos sujetos obligados, Lalo. De ¿Cómo acuerdo. ves? Sí, de acuerdo, coincido contigo plenamente. O sea, yo creo que sí, siempre que tenemos disposiciones nuevas, siempre que tenemos disposiciones fiscales nuevas, se van este tipo de cosas, de detalles, que nos lleva a repensar bien cómo estamos trabajando, cómo tenemos documentada nuestra información y cómo cumplir. De tal forma que por eso, una vez teniendo ya los conceptos, los artículos de la ley, del código y de las reglas misceláneas, vamos a recomendarles mejores prácticas para que ustedes puedan identificar al beneficiario controlador. Es decir, si me ayudan con la siguiente lámina, es en materia fiscal. Está clarísimo, ya tenemos la obligación, debemos identificarlo. Muy bien, no solo es identificarlo, sino que además debo de proporcionar la información del beneficiario controlador cuando lo requiera. Pues entonces ya debo tener hechas las carpetas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Siguiendo lo indicado en la regla, de forma sucesiva. ¿Bajo qué criterio? Bajo los mecanismos que ya me dijo la regla. Ahorita lo explicamos con detalle. Miren, la regla 2120 lo que nos dice que para aplicar lo dispuesto en el 32B cuarter, fracciones 1 y 2, incisos A, B y C, lo debemos de hacer de forma sucesiva, como criterios para determinar al beneficiario controlador. Fracción 1. Directamente se obtiene o obtiene el beneficio derivado de su participación en la persona moral. Me voy a quedar hasta ahí para ya no estar repitiendo el tema de los fideicomisos y las otras figuras. O, en última instancia, de quien ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute o aprovechamiento de algún bien. Lo que ya poníamos de ejemplo. Qué interesante, o sea, no solo es los socios, sino quien de alguna manera tenga un beneficio, también lo debo tener toda la información de la lista que ya les decíamos, que van ustedes a poder revisar en la 28122. Luego, ¿cuáles son los criterios para la determinación de la condición del beneficiario? Eso lo vamos a encontrar en la fracción 2. ¿Si me ayudan con la lámina? En los incisos A, B y C. Criterios para la determinación de la condición. Es decir, si participa directa o indirectamente, como viene ahí en las gráficas, de la participación o del control en la persona moral. La regla dice que se va a entender que la persona física o el grupo de personas físicas que ejerce el control lo puede hacer a través de la titularidad de los valores o por contrato o cualquier otro acto jurídico. Y ya lo decíamos, reitera lo del tema de imponer, lo de manejar directo o indirectamente las decisiones en las asambleas generales de accionistas o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros. Siguiente escalón. Bueno, si no encuentro esto, lo que puedo encontrar es alguien que mantenga la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto a más del 15% del capital social. O sea, si digo, oye, no, pues no hay nadie que ejerza los controles. Ah, y tengo como 100 socios y nadie tiene más allá de esta participación. Nadie es mayoritario, nadie tiene el 51. No, si alguien tiene el 15, lo que nos dice la regla es, ese es tu beneficiario controlador. O si sí identifico a alguien que dirige la empresa, la administración o las principales políticas de la empresa, pues ese también puede ser el beneficiario controlador. Y eso en el escalafón de lo que nos dice la propia regla, ¿no? Bien. La cual, esta es una de las reglas que resulta compleja, ¿no? Porque puede estar identificado de alguna manera un beneficiario, porque dice persona o grupo de personas. Entonces puede estar identificado alguien que tiene la titularidad de los derechos del 15%, pero no queda claro si al dirigir el director general de la empresa debe de también estar señalado como beneficiario controlador. De acuerdo a esto, sí. Debería de matizarse, ¿no? Porque realmente resulta un poco extraño que quien sea el director y no tenga característica de dueño, sino de empleado, sea un beneficiario controlador.
Exacto. Fíjate que dice la siguiente lámina, Lalo. Si no tienes ninguno de los supuestos, si no encajas ahí, bueno, aquí es donde ratifica el hecho de decir, vas a considerar como beneficiario controlador a la persona física o al grupo de personas físicas que si es administrador general único. Si no hay administrador general único y hay un consejo, bueno, los vas a considerar a todos, a cada uno como miembro, como beneficiario controlador. Entonces, pareciera que es como el resumidero. Vas viendo si calificas y si no encuentras que califican, siempre vas a tener o un administrador general único o un consejo que dirija la empresa. Y entonces metes al rollo de documentar toda la información de todo ese grupo. Bien, reitera la regla. Lo que quisiéramos aquí, la siguiente lámina tiene que ver en cómo indicarles a ustedes cuáles son los procedimientos de control, esos controles internos, si me ayudan con la siguiente lámina, esos controles internos de los que me refería. ¿Qué necesitamos identificar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues es que lo debemos de hacer al conservar y mantener disponible la información fidedigna, insisto, precisa y actualizada acerca de la identidad del beneficiario controlador. Y en la identidad pues van todas sus cuestiones personales que ustedes van a encontrar en la lista de la regla. Pero además no solo eso, sino lo que ya mencionábamos, la información actualizada de su condición, del por qué ustedes consideran que es el beneficiario controlador. Es decir, en algún momento podríamos tener que explicar por qué nosotros decidimos que ese fuera el beneficiario controlador, ¿no? Siempre tenemos un jefe que me dice, yo no soy, tú no me pongas a mí, pon a todos los demás menos a mí. Bueno, pues ahí tendremos que ver la responsabilidad y sobre todo por el tema de las multas, el hecho de saber si lo estoy haciendo adecuadamente, ¿no? Debo de, además, la siguiente lámina lo que nos dice es, vamos a conservar la información en esta cadena de titularidad de la que hablábamos y en la cadena de control para que podamos documentar y nos sirva de sustento para decir que esos son los beneficiarios controladores. Bien, vamos además a tener que establecer un manual de identificación. Vamos a tener que describir la metodología, si me ayudan con la siguiente lámina, la metodología de la cual yo me basé para poder identificar el beneficiario controlador y llevar el control y los cuestionarios que se aplicaron para poder determinar quién era el beneficiario controlador. Por eso, a mí me gusta poner el ejemplo aquí. Todos los que hemos llenado formatos para abrir una cuenta bancaria o los que hemos llenado formatos en alguna notaría, tiene que ver con esto. O sea, los formatos no es que sean universales, sino cada institución va más o menos manejando qué debe de pedirle al cliente para poder decir esto es lo que le pedí y eso es lo que tengo en los cuestionarios donde le identifiqué que podía ser el libro del beneficiario controlador. Y este libro pues formará parte de la contabilidad, como ya lo hemos venido diciendo. En casos extremos y de alta demanda, como son el trabajo de los fedatarios públicos, por supuesto, con sus estructuras complejas, se recomienda establecer un oficial de cumplimiento de esta obligación. Esa es nuestra recomendación. Si ya de por sí tenías una serie de documentos que ibas a llenar por la ley antilavado, pues súmale un cuestionario más en materia fiscal. Vas a tener que llenarlo. Yo diría, básicamente, esta es las recomendaciones así muy puntuales que nos gustaría platicarles de cómo cumplir en forma práctica con estas obligaciones. Quisiera ir, de alguna manera, rápidamente a lo que es el siguiente apartado de los alcances y las multas. Lalo, si me ayudas rápidamente, sí, porque claro. Además esas, nomás de ver el monto me asusto, ya no quiero ni leer si caigo o no, pero bueno, ahí tenemos algunas láminas de ello. Este es muy sencillo. Si no se obtiene, si no se conserva o no se presenta la información, o no se presenta a través de los medios o formatos que señala el SAT, la multa va de 1,5 millones a 2 millones por cada beneficiario controlador. Pues no, que forme parte de la persona moral, fideicomiso, etcétera. No es una multa nada más, es por cada beneficiario va a ser una multa entre 1,5 millones y 2 millones. Es una multa verdaderamente importante. O sea, si hiciéramos un análisis del monto de esta multa, llegaríamos a la conclusión de que esta información y esta nueva regulación es de una alta prioridad para el gobierno. Porque multas de ese tamaño
normalmente no se ven en el Código Fiscal, sino es por algo que sea verdaderamente transgresor. Y aquí lo estamos viendo, son multas muy altas. La que sigue, ya no solamente es no presentar, sino no mantener actualizada la información. Si se te fue un poco siguiendo con lo que decía Mario, si no tienes a alguien que esté, un oficial de cumplimiento, que esté verificando que esté actualizada la información, que lo peor es que aquí no te dice que esté actualizada cuándo, ¿no? O sea, desde cuándo se empieza la infracción. Simplemente, si no está actualizada, la multa será de 800,000 a 1,000,000 de pesos también por cada beneficiario controlador. Creo que nada más con estos dos artículos, bien vale la pena echarse una repasada a todas estas argumentaciones y a todos estos comentarios que le estamos haciendo, porque, insisto, lo dejamos pasar muy fácil en la reforma y ahorita estamos regresando a tratar de compartir con ustedes estas preocupaciones que tenemos. Y presentarle, perdón, seguía de forma incompleta, si se presenta la información de forma incompleta, es de 500,000 a 800,000 pesos por cada beneficiario controlador. Sí, en esta última lámina, que es la última de las sanciones, Eduardo, pareciera que alguien pudiera decir por la fácil, preséntala de uno, preséntala ahí medio que les das información. Oye, si la autoridad te requiere más información y se da cuenta que no les presentaste la información completa conforme a la regla, a pesar de que no sea lo que te dice con detalle el código, te puede llegar una multita de 500,000 pesos que yo creo que a nadie le va a caer bien. Entonces, yo creo que esto resalta el tema de la cantidad de la multa. Multas que van muy de la mano con el tema de la ley antilavado, ¿eh? O sea, seguramente viene la fuente de ese lado. O sea, las multas de la ley antilavado también son verdaderamente excesivas. Entonces, yo creo que ahí van del por qué lo hicieron. Una última lámina que tiene que ver con recomendaciones de las sanciones. Miren, esta siguiente lámina no tiene que ver con sanción, no tiene que ver con sanción económica, pero sí tiene que ver con que si la autoridad te identificó que no tenías la información actualizada respecto al beneficiario controlador, resulta que cuando tú vayas a imprimir tu opinión de cumplimiento para ver si estás al 100 con la autoridad, te va a salir negativa. Y te va a salir negativa con una serie de consecuencias. ¿Para quién? Pues para quien solicita una serie de permisos, algunos trabajos con proveedores que te exigen la opinión de cumplimiento, con ciertos padrones que luego tenemos que solicitar en materia de comercio exterior, para aquellas empresas que trabajan para el gobierno y que te piden la opinión de cumplimiento positivo. O sea, yo creo que el tema toma relevancia no solo por el tema económico, sino por este detalle de la opinión de cumplimiento. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar muy rápidamente a ejemplos prácticos antes de dar los comentarios finales de parte de nuestro director, nuestro socio director Eduardo. Con ejemplos de las distintas estructuras de participación, sería esta primera, donde ustedes pueden ver que puedo tener 3 socios, uno con el 70%, otro con el 20%, otro con el 10%, pero no de manera directa. Puede ser que yo tenga una sociedad holding en la que participa mi familia, mis estructuras, mis socios, y que a lo mejor esa tenga una participación tampoco no del 100%, del 90% en una sociedad operativa. Bueno, pues yo necesito identificar en esa sociedad operativa, cumplir con identificar hasta arriba quién de esos 3 o los 3 es mi beneficiario benefactor. Solamente por participación. Pareciera que si leímos lo del 15%, entonces nada más tengo 2. Bueno, palomita, tengo 2. Pero ¿qué tal si ese del 10 es el que toma las decisiones? Es el que remueve y puede mover consejeros. Es interesante, a lo mejor el del 10 es el beneficiario controlador. O sea, no me debo de ir solo por el tema de la participación. Y lo mismo ocurre en este otro lado, donde a pesar de tener solo el 50% de la sociedad holding, también debo identificar las personas físicas. Este es el mensaje de este primer ejemplo. Siguiente ejemplo, ya tiene que ver con fideicomisos. Oye, yo puedo tener un fideicomiso irrevocable. ¿Qué quiere decir esto? Les recordamos el tema de irrevocable. Irrevocable es que el fideicomitente, lo que aporta el fideicomiso o entrega el fideicomiso para efectos de cumplir ciertos compromisos hacia los fideicomisarios, no lo puede revocar. Es decir,
ya lo entregó y se fue. ¿Quién es el beneficiario controlador? Bueno, bajo las figuras de todos los conceptos necesitamos identificar quién es el que usa el disfrute, lo que aporté al fideicomiso, entiéndase a lo mejor algún bien inmueble, algunas acciones o una serie de participaciones en algo que me genere un beneficio económico. Del otro lado también vamos a tener fideicomisos revocables. Oye, si yo soy revocable de lo que aporté al fideicomiso, entonces a lo mejor, si en el otro ejemplo los beneficiarios benefactor podían ser los fideicomisarios, a lo mejor en este donde yo me lo puedo revocar, el fideicomitente es el que tendría que ser el beneficiario controlador. Entonces, no quiero decir que sean recetas de cocina donde así deba de ser, pero son ejemplos para que ustedes vayan identificando cómo pueden documentalmente comprobar quiénes son los beneficiarios controladores. Bien, hay figuras más complejas. Aquí tienen una, donde tenemos participación de dos socios, uno al 99% en una sociedad, pero hay alguien que tiene el 1%, que es la sociedad que administra. Entonces, si administra, pareciera que el ejemplo que estamos tratando de transmitir aquí es que esa sociedad que administra es la que controla, es el beneficiario controlador. Ah, bueno, pero yo no puedo poner como beneficiario controlador a una sociedad que administra. Ah, es que si me voy más arriba de la sociedad que administra, voy a encontrar que hay un fideicomiso irrevocable en donde están dadas instrucciones, las acciones de la sociedad, así sea con el 1%, donde atrás de ese fideicomiso hay los fideicomisarios que sí controlan la empresa. Entonces quizás no necesariamente la persona física que tiene una participación del 99% sea la que sea el beneficiario controlador. Qué interesante, qué extremo. Con el 1% de participación, yo puedo encontrar que los beneficiarios controladores no es el que tiene la participación mayoritaria y están escondidos a través de una sociedad y luego de acciones depositadas en un fideicomiso con alguien que sí es el beneficiario de todo esto y controla la empresa, incluso a través de figuras extranjeras. Y aquí está la siguiente lámina. La siguiente lámina tiene que ver con este tipo de estructuras. Hay un par de personas físicas mexicanas que están en México, pero que constituyeron una LP canadiense, una Limited Partnership, que ostenta el 100% de participación en una LLC, una Limited Liability Company, que posee a su vez el 70% de una sociedad mexicana. Entonces, si yo estoy como sujeto obligado a la persona moral, a la sociedad que está acá abajo del lado derecho, y tengo un socio del 30%, quizás ese es el que sea el beneficiario controlador, ¿no? Porque si te vas a la estructura del 70% a través de la LLC y luego te vas a la LP, resulta que arriba, estos dos personajes que están del lado izquierdo arriba, quizás sean los que gobiernen los estatutos corporativos de la sociedad y sean ellos los que sean los verdaderos beneficiarios controladores. Ojo con todas las estructuras, no, insisto, no son recetas de cocina, pero significa que puedo tener una serie de variables que no me lleven a que estemos identificando adecuadamente al beneficiario controlador y por eso la insistencia de tener controles internos que nos lleven a identificar verdaderamente quiénes son los beneficiarios controladores. Bien, creo que hasta aquí yo debería de hablar porque ya hablé mucho y a Eduardo le gusta hablar mucho, así que le dejo las conclusiones a reserva de ver si tuviéramos alguna pregunta por ahí, ¿no? Si no tenemos preguntas, me preocupa siempre. O no nos pusieron atención, o no nos entendieron, o fuimos tan claros y estupendos que lo único que esperaría serían aplausos, ¿no, Lalo? Yo creo que esto último es lo que sucederá. Yo preferiría, pues ya todos van a tener acceso a las láminas y los tiempos están ya cumplidos. Si hubiera preguntas y si no hubiera preguntas, yo creo que en el transcurso de los próximos días van a empezar a surgir estas preguntas y vamos a estar muy pendientes. No sé, Ana Rosa, si llegó alguna pregunta. Mira, aquí aparece una pregunta en No. privado, dice, si existen algunos formatos para poder cumplir con la obligación. Ya lo decíamos, no hay formatos autorizados porque en realidad lo que nos obliga la ley es a tener resguardada la información. Entonces, no hay formatos autorizados.
De momento no existen, dudo que existan, porque insisto, esto como esa petición de la autoridad, yo no creo que vayan a sacar formatos al respecto, ¿no? Sí, habría que ver también qué autoridad es la que va a hacer este requerimiento. Yo quisiera pensar que no va a ser la desconcentrada. Yo quisiera pensar que será una administración Más especializada, ¿verdad? De México, de las especializada, financieras, no sé. financiera, que controle la información de manera mucho más cuidadosa y no salga luego en las mañaneras pues tu nombre arriba de una declaración de una empresa, ¿no? Que hemos visto pues que sí la información fluye y sale y llega por todos lados, ¿no? Entonces, sí es un tema que a mí esa parte me preocupa más que los formatos, me preocupa quién nos va a estar requiriendo, ¿no? Sí, hay Por una aquí siguiente, tenemos unas preguntas. Ah, una sí. siguiente pregunta, sí, dice, ¿debemos obtener la información cuando los socios o accionistas se encuentren en el extranjero? Totalmente. Sí. O sea, y nos ha tocado verlo en detalle también cuando abrimos las cuentas bancarias. Nos dicen, tú tienes una sociedad en el extranjero que es la socia, ¿sí? Bueno, no solo con eso tengo, necesito que me digas el nombre de las personas físicas. Ah, es que hay un fideicomiso. En el extranjero, sí. Ah, no importa. ¿Quién está arriba del fideicomiso? O sea, sí necesito llegar siempre, ya lo decía Eduardo, hasta la última persona física. Entonces, no importa dónde están. La obligación no incumbe, si recuerdan, los sujetos obligados no eran las sociedades, sí son las sociedades, pero lo que nos obliga es quién está arriba como persona física, si es mexicano o extranjero. Yo debo de darle información independientemente de qué nacionalidad tenga. Sí, Por eso nos sí. hablaba la regla de obtener hasta los NIPS o los números de identificación fiscal de la persona física del extranjero. Sí, algunas de estas cuestiones pueden volverse verdaderamente complicadas. Lo que presentó Mario fueron algunas estructuras, pero imagínense empresas que cuelgan de Estados Unidos y Estados Unidos cuelga de Inglaterra, Inglaterra cuelga de Alemania y Alemania cuelga de Luxemburgo, y hasta ahí es donde llega, es donde está la persona física. Bueno, pues la persona, la sociedad mexicana va a tener que tener la información e ir cruzando por todas esas empresas, irle requiriendo toda esa información hasta llegar a la... Y habrá que ver si le es permitido a la empresa que está en ese país, si le es permitido divulgar el nombre de sus accionistas, ¿no? Ese es otro de los temas que no hemos analizado, si estamos violentando la regulación de algún otro país y simplemente tendremos que tener una carta donde diga, mi legislación me impide, cometo un delito si te digo esa información. Habrá que ver. Es un tema que lo vamos a ir viendo en la práctica. Bueno, no solo en la práctica, lo vamos a ver este año porque lo van a tener que obtener todas las empresas. No dudo que dentro de los controles de los auditores en las empresas que son auditadas por estados financieros o alguna otra auditoría de control interno, los departamentos de control interno, pues tendrían que estar agregando estos conceptos a sus metodologías de revisión, ¿verdad? Muy bien, pues Ana Rosa, si no hay más preámbulo, creo que por el tiempo nos excedimos 10 minutos, pero valía la pena, de tal forma de poder concluir con la presentación del día de hoy. Claro que sí. Si hubiera más preguntas, bueno, quedamos a la orden por correo también para poder responderlas. Correcto. Muchas gracias a todos y pues nuevamente nos felicitamos y los felicitamos a ustedes por estos 5 años de estar juntos y que deseamos sean muchos años más. Gracias y hasta luego. Gracias, Ana Rosa. Gracias a todos. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.